¿Viste cuando dicen que no te puedes llevar nada del otro lado? Bueno, mentira. Hay gente que se lleva rencores, dolores, broncas, rabias, incluso la tarjeta sube y encima está cargada como el reverendo ojete. Bienvenidos al podcast donde no te prometo ninguna respuesta, pero sí te vas a ir con muchas preguntas y preguntas muy copadas. Y con esa duda existencial que te va a acompañar a mimir todas las noches. Hoy te traigo dos historias de dos almas aferradas a pavadas, que no son tan pavadas si no sabes soltar o si no aprendiste a soltar en vida. Historias de este plano, del otro plano, mezcladas con un poco de espiritualidad, ironía y un poco de fernet verbal. Así que vamos a comenzar con estas historias que están interesantes. Ponete los auriculares, cerrá la puerta y contá la plata de la billetera antes de empezar. Por ahí tenés un espíritu ratón dando vueltas ahí. La primera historia la llamo el espíritu rata de 6 dineros. Ya van a saber por qué. A ver, hay espíritus que se quedan por culpa, por bronca, por rabia. Y después está Sidenier. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Sí, Sidenier, un alma que no solo se quedó, sino que se quedó por tacaño. Así es, uno de esos espíritus del más allá que cuando va a tu casa no te mueve las cosas. Va y hurga en tu billetera, en el chanchito, así que ojo con eso. Este muchacho fue descubierto en una sesión espiritista seria, formal, bien coloquial, para canalizar con espíritus enaltecidos. Y no pasó en este caso. Vino este chabón con alma de contador y con nombre y apellido de agente de la AFIP. Resulta que el tipo se había muerto hace un tiempo atrás, pero no se iba. ¿Y por qué no se iba? ¿Por amor? ¿Por rencor? No, por 6 jodidas monedas, así como lo escucha. Un vuelto, un cambio, un saldo negativo en tu Excel. El espíritu se manifestó para decir que le habían robado 6 monedas, que no lo dejaban descansar en paz hasta que se resolviera el tema. Imagínate, gente del otro lado llorando, lamentándose y exigiendo que le devuelvan las monedas. Un alma con actitud de kiosquero desconfiado. Maestro, me debe 6 monedas. ¿Y sabés qué es lo peor? Lo peor es que tenía razón. Las monedas no estaban, desaparecieron. Y eso lo tenía atragantado en el plano astral. O sea, el tipo pasó por el tipo pasó por el túnel de la luz, violines, que papá, y cuando se acordó de las monedas, se pegó la vuelta. Estaba llegando y se pegó la vuelta. Maravilloso, una locura hermosa. ¿Te das cuenta? Ni tu ex vuelve por tan poco y este volvió por 6 monedas. Entonces ahí te cae la ficha. El apego no es joda. El apego te puede dejar atrapado, aunque sea por una boludez. Pero porque para vos es una boludez, no para este muchacho. Pero para el alma que no lo suelta y que no lo entiende, lo es todo. Y así quedan, gritando, lamentándose como un spinner espiritual, esperando a que alguien les dé bola, o en este caso, que alguien les devuelva eso. Y acá es donde nos ponemos un toque filosóficos. ¿Realmente le faltaban esas 6 monedas? ¿O le faltaba aceptar que ya estaba, que el ciclo cerró, que el saldo final no era material, sino espiritual? Pero claro, ¿cómo le haces entender a un alma tan tacaña que iba al supermercado con la bolsita de plástico y lo usaba 40 millones de veces? Sidenier no era malo, no era vengativo, era tacaño, es decir, tenía una obsesión. Y su historia se volvió una enseñanza. Porque mientras algunos se quedan por amor, por tristeza, por angustia, otros, como el caso de Sidenier, se quedan por 6 monedas. Y eso, querido oyente, es lo más triste. O lo más chistoso. Depende si lo mirás del lado humano o del lado espiritual y lamentarte por aquellos que no se fueron o que les cuesta irse. Así que la próxima vez que no encontres una moneda en tu casa, no le eches la culpa al desorden, ni le eches la culpa a tu perro. Fíjate que seguramente está Sidenier por ahí dando vueltas o algún otro espíritu que te está afanando las monedas. Que puede estar desde las sombras, del umbral o debajo del sofá. La segunda historia la llamo el alma que se hizo la dormida. ¿Viste cuando salís de tu casa y pensás que va a ser un día normal y de repente, ¡pum!, te morís? Bueno, algo así. Bueno, fue más o menos lo que le pasó a nuestra protagonista de hoy. Pero tranqui, que no es una historia triste. O sí, de esas que estás en reír con culpa. Como cuando alguien se cae en la calle que no sabe si ayudarlo o filmarlo. La señora, que hoy vamos a llamar María, porque total ya se murió y no creo que se queje, salió al trabajo como todas las mañanas, pero esa mañana particularmente no llegó. ¿Y por qué? Porque a mitad del viaje alguien se olvidó que el freno no es decorativo y bueno, la atropellaron, se fue. Chao María, nos vemos. Hasta ahí la tragedia típica. Lo raro vino después, porque María no se dio cuenta. Así es, como lo escuchás, se había muerto y no estaba ni enterada. Hay gente que es tóxica, que no se da cuenta que la relación terminó. Y después está María, que no se dio cuenta que se murió. Y ahí aparece nuestro queridísimo doctor Demure. Sí, es francés, no me rompan los huevos. Un señor con más contactos en el más allá que vos en LinkedIn. El tipo se dedicaba a hablar con los muertos. Así es, mientras vos te clavas un mate, por este caso,
Él se dedicaba a hablar con almas que no podían cruzar, o algunos hinchapelotas, depende cómo lo veas también. La historia que contó fue clarísima. María se murió y no entendía y no se quería ir tampoco, o no lo aceptaba. Imagínate, se veía en el reflejo del espejo y decía, uy, qué ojeras que tengo. No, María, no son ojeras, es que sos un fantasma, mi reina. Te moriste y no te diste ni siquiera cuenta. Estás desencarnada, expirada, en pausa eterna. Y lo más loco de todo esto es que el alma seguía actuando como si nada. Iba a trabajar, o eso creía, hablaba con las personas y claramente las personas no la escuchaban, no le daban ni bola y encima tenía el tupé de enojarse, indignarse María. A ver María, si nadie te responde es o porque sos un alma en pena o porque subiste una historia en Instagram y nadie le dio like. No sé qué más triste o más doloroso. Lo que hizo The Mew fue lo que hacen todas las personas que están en esta práctica, acompañar en el proceso. Que no es tan poético como suena, básicamente es decirle al alma, che flaca, fíjate que no estás viva, vamos aceptándolo, así no te quedás flotando, triste como un globo, Porque claro, cuando uno no acepta su muerte, no es que se queda y punto, no. Te quedás y encima molestás a los demás, molestás en la casa, en el lugar donde te moriste, molestás, rompés las pelotas, rompés los huevos, como quieras llamar, y repetís rutinas que no existen, y vas a trabajar, o viajás, y lo seguís haciendo pero desde el otro lado, como aquellas personas que van a querer cruzarse con su ex en un bar, en algún lugar, pero del lado fantasmal. Entonces ocurre algo mucho peor, el alma, al no saber que el cuerpo murió, el alma misma empieza como a deformarse. No físicamente, no materialmente, sino en identidad. Empieza a mezclarse con recuerdos anteriores, recuerdos viejos, miedos, incertidumbres, pensamientos inconclusos. Se arma una versión de sí misma que no es, básicamente. Una especie de sombra emocional, si lo queremos llamar así. Y ahí es donde empieza a molestar, pero no es porque sea mala, sino porque está confundida y empieza a molestar a los vivos. Como cuando abrís el WhatsApp y tenés 30 mensajes y no sabes por cuál empezar, bueno. Algo así. El laburo de The Mew no fue hacer un exorcismo, sino en realidad hacerle entender que no es lo mismo, gente. No necesitaba una cruz, ni agua bendita, ni palabras gritadas en latín. Lo que necesitaba María era que alguien se sentara y le dijera, María, ya está, el tren ya pasó, llegó el tren de la muerte ahora. Y lo logró, con tacto, con laburo y con la certeza de acompañar a esa alma al otro lado, a la luz, al túnel, como quieras llamarlo. No es un acto místico ni nada, sino es un acto de humanidad, gente. Aunque esté muerto el que sea que te lo pide. Así que si algún día salís de tu casa y sentís que te siguen, sentís la nuca fría, o que tu gato o tu perro no te miran, puede que tengas a una María al lado tuyo, alguien que no se quiere ir o que simplemente no entiende. Esperando a que alguien le diga lo obvio. Ya está, soltá, flaca, flaco, ya pasó el tren. Vaya nomás, vaya con Dios. Dos historias, dos almas, dos maneras de irse. Uno se quedó por 6 monedas y el otro se quedó por orgullo, por ego, por ignorancia o porque simplemente no quería reconocer que la cagó. Y es donde uno se pregunta, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos en algún lugar por pavada? ¿Cuántas veces no soltamos un comentario, una excusa o un me lo hizo a propósito? ¿Cuántas veces fuimos Sidenier? ¿Cuántas veces fuimos The Mew? ¿O cuántas veces fuimos María? ¿O los tres en una sola vida? ¿Es realmente la muerte lo que detiene a un alma? ¿O será que hay cosas que ni siquiera la muerte logra arrancarnos de encima? Y vos, si esta fuera tu última noche, ¿qué sería lo que te haría volver? ¿A qué te aferrarías tanto como para no querer cruzar la puerta? Pensalo. Y mientras lo pensás, fíjate si no tenés un espíritu ahí revolviendo la caja de recuerdos. Hasta el próximo episodio. Y recordad, no todo lo que no ves está ausente. A veces simplemente está esperando que lo mires. Saludos.